Vamos a comenzar con el método analítico de los nudos. A modo de ejemplo, vamos a ver esta cercha de forma triangular con 3 cargas aplicadas en 3 nudos. Y si os fijáis, en el lado de la izquierda hay 2 apoyos. Hay un apoyo fijo, que es el superior, y un apoyo móvil. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Lo dibujamos. Y dibujamos las 3 fuerzas. En este caso, F1 son 4 kN, F2 3 kN y F3 2 kN. Las dimensiones son 3 metros y aquí tenemos 2 y 2 metros. Bueno, pues como tenemos un apoyo fijo, ahí ya sabemos que vamos a tener una reacción en el sentido del plano de sustentación y otra perpendicular al plano de sustentación. Os recuerdo lo que era el plano de sustentación. Si tenemos el apoyo así, esto que os estoy marcando es el plano de sustentación. Por tanto, tenemos una reacción así y otra así. Ya os comenté que el sentido que le damos a esas reacciones en el diagrama de cuerpo libre es arbitrario. Nosotros podemos poner el sentido que queramos. Con la experiencia ya podemos ir viendo cómo va a ser. Pero bueno, lo ponemos arbitrariamente y después el signo que nos salga en el cálculo de reacciones nos dirá si es correcto o no. Bueno, pues vamos a poner una reacción así, perpendicular al plano de sustentación, y otra así. En el apoyo móvil tenemos una sola reacción. Este sería el plano de sustentación, este que os estoy marcando, y tendríamos una reacción perpendicular. La pongo también en ese sentido, ya veremos después si es así. Bueno, borro estos dibujos. Provisionalmente vamos a llamar al apoyo fijo A y al apoyo móvil B. Entonces, la manera de llamar a las reacciones sería la siguiente. HB, porque es horizontal, HA y VA. Muy bien. Bueno, pues vamos a calcular las ecuaciones de equilibrio de la estática. Vamos a comenzar con la ecuación de fuerzas horizontales. Sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. Criterio de signos positivo a la derecha. Entonces, vemos qué fuerzas tenemos. Tenemos una reacción en el apoyo fijo, que sería HA, y sería positivo porque va hacia la derecha según el sentido que le hemos dado. Después tenemos otra en el apoyo móvil, también positiva. Ya no tenemos más. Bueno, pues esto, HA más HB es igual a 0. Si despejamos, nos queda que HA es igual a HA menos HB. Sumatorio
de fuerzas verticales. Criterio de signos, positivo hacia arriba. Bueno, pues comenzamos de izquierda a derecha. Vemos que VA va hacia abajo, pues entonces tendrá signo negativo. El resto van hacia abajo también, pues todas con signo negativo. Y ya no tenemos más, todo esto igual a 0. De aquí despejamos VA y nos sale que es menos 9 kilonewton. Importante poner las unidades. Ya tenemos el resultado de la radiación vertical en A. Como nos ha salido negativo, quiere decir que el sentido que le habíamos dado en el diagrama de cuerpo libre no es el correcto. El sentido correcto es este. Lo dibujamos al lado. Y vamos con la tercera ecuación de la estática. Vamos a tomar momentos respecto a. Podríamos hacerlo respecto a B, pero vamos a hacerlo respecto a. Bueno, las dos reacciones que hay en el nudo A no producen momentos, porque la distancia es 0. Pero la reacción en el apoyo fijo, HB, sí produce momentos respecto a. De esta manera, si tenemos aquí A y tenemos HB, produce un momento así. ¿Y qué distancia hay de A a B? Pues esta, que son los 3 metros. Entonces, vemos que va en sentido antihorario. Por tanto, positivo. HB por la distancia ahora. Si tenemos aquí el punto A y tenemos la fuerza de 4 kilonewton, ¿qué distancia hay? ¿Y qué sentido de giro tiene? El sentido es horario, por tanto negativo. Y la distancia es 2 metros. Pues entonces, menos 4 por 2. Lo mismo ocurre con la de 3. Signo negativo y sería 3 por 4, que es la distancia. Y la otra fuerza sería, menos 2 por 6. Ya no tendríamos más fuerzas. Pues todo esto igual a 0. De aquí sacamos 3HB menos 8 menos 12 menos 12 igual a 0. Vamos despejando. Menos 8 menos 12 es menos 32. Lo pasamos al otro lado y sería 32. Despejamos HB y sería 32 partido por 3. Y eso son 10,6 kilonewton. Vemos que nos ha salido positivo. Por tanto, el sentido que le habíamos dado en el diagrama de cuerpo libre es el correcto. Lo único que nos falta ahora ya es obtener la reacción horizontal en A. Pues como HA es igual a menos HB, HA será igual a menos 10,6 kilonewton. Aquí nos sale negativo. Quiere decir que el sentido que le habíamos dado en el diagrama de cuerpo libre no es el correcto. Ese es el correcto.
Por tanto, en el diagrama de cuerpo libre tendríamos este sentido definitivo y tendríamos este sentido definitivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el siguiente paso. Lo siguiente que tendríamos que hacer es numerar las barras del entramado y poner letras a cada uno de los nudos. Bueno, pues las barras se podrían numerar de esta manera. Y ahora los nudos se podrían nombrar de esta manera. A, B, C, D, E, F y G. Una vez tenemos esto, tendríamos que buscar un nudo en el que concurran solamente 2 barras de axil. Veis que en nuestro ejemplo el nudo D es el que tiene solamente 2 barras. Por un lado la barra 10 y por otro la barra 11. Aquí os comento, nos podemos llegar a encontrar alguna cercha que tenga 2 barras concurrentes y que no tengan ninguna carga. Si eso ocurre, el axil podemos asegurar que es 0 de las 2 barras. Por ejemplo, os voy a dibujar un ejemplo. Imaginaos una cercha así. Numerada de esta manera. Y tenemos una carga puntual en ese nudo y otra en ese. Pero en este de aquí no tenemos nada. Bueno, pues podemos asegurar que el axil en la barra 6 y el axil en la barra 9 son 0. Después de este segundo paso en el que hemos numerado las barras y nombrado los nudos, vamos con el paso tercero, que ya os he adelantado en el paso segundo, que es ver si tenemos algún nudo en el que concurran solamente 2 barras. Si tenemos varios nudos en el que concurren 2 barras y que tienen cargas, empezamos por el que no tenga reacciones. Bueno, pues en nuestro caso tenemos 2 nudos en el que concurren 2 barras. Por un lado tenemos el nudo D y por otro el G. Pero como en el G tenemos que es una reacción, vamos a empezar por el D. Tenemos que aislarlo. Eso quiere decir que consideramos el nudo como un punto gordo. Ahí dibujamos la fuerza aplicada de 2 kN y después, por cada una de las barras que concurren al nudo, tenemos que dibujar un axil. Y siempre en este estudio previo vamos a dibujar el axil a tracción. Atracción quiere decir saliendo del nudo. Después ya veremos si el axil es de tracción o de compresión. Pero lo que hacemos al principio es considerarlo a tracción. El de arriba se nombra N10 y el inclinado N11.
Como ya os podéis imaginar, es importante que obtengamos el ángulo que forman esos dos axiles para poder obtener las componentes horizontal y vertical. Bueno, eso lo podemos obtener fácilmente. Este es el ángulo que nosotros necesitamos. Vamos a llamarle alfa. Aquí tenemos que esto mide 3 y esto mide 6. Por tanto, la tangente de alfa sería 3 partido por 6. No os despistéis porque el triángulo esté al revés. ¿Vale? Porque habitualmente lo vemos así. Y entonces vemos más claro que la tangente de alfa es 3 partido por 6. ¿Vale? Bueno, pues de aquí lo que tenemos que sacar es el ángulo. Y eso lo sacamos así. Alfa es igual al arco cuya tangente sea 3/6. Lo calculamos con la calculadora. Esto es lo mismo que arco cuya tangente sea 0,5. Y eso nos sale un ángulo de 26,56 grados. Muy importante. Modo deg. No. Modo deg. Bueno, pues entonces el ángulo es 26,56 grados. Pues entonces, una vez que tenemos el ángulo, vamos a estudiar el nudo D. Como ya os he dicho antes, tenemos N10 la fuerza de 2 kN, el otro axil N11 y el ángulo ya conocido. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las ecuaciones de equilibrio, concretamente la horizontal, la de fuerzas horizontales y la de fuerzas verticales, de este nudo concreto. Lo que hacemos es aislar el nudo y ver las condiciones de equilibrio del nudo para poder obtener los axiles de las barras. Bueno, pues sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. Y aquí hacemos lo de siempre. Criterio de signos positivo hacia la derecha. ¿Y aquí qué tendríamos? Tendríamos un axil de la barra 10 que va hacia la izquierda. Por tanto, menos N10. Y ahora tenemos también una componente horizontal de N11 que va hacia la izquierda también. Os lo dibujo aquí. Esta componente es N11 por el coseno de alfa. Para la siguiente ecuación ya lo reflejamos aquí. N11 por seno de alfa. Bueno, pues entonces tenemos una componente horizontal que va hacia la izquierda. Por tanto, signo negativo. Y tendríamos, lo pongo así entre paréntesis para que esté más claro, pero no hace falta. N11 por coseno de alfa y todo esto igual a 0. Ahí tendríamos la primera ecuación de la estática.
aquí. Vamos con la otra ecuación de la estática, perdón. Sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Positivo hacia arriba. Pues vamos a ver qué fuerzas tenemos. La fuerza que carga en el nudo, la de 2 kN, va hacia abajo. Por tanto, el signo es negativo. Y la componente vertical de N11 va hacia abajo. Por tanto, negativo también. Y ya hemos visto en el esquema anterior que N11 por seno de alfa es la componente del axil de la barra 11. Y esto igual a 0. De esta vamos a despejar N11. N11 por seno de alfa igual a menos 2. Lo que he hecho es pasar de un lado a otro de la igualdad y nos cambia el signo. N11 sería igual a menos 2 partido por seno de alfa. Eso es igual a menos 2 partido de seno de 26,56, que es lo que habíamos calculado anteriormente. Y eso nos da un axil de menos 4,47 kN. Nos ha salido negativo. Eso quiere decir que el axil no tiene ese sentido. Iría así, como os estoy dibujando. Por tanto, N11 es igual a menos 4,47 kN y ponemos una C. ¿Por qué ponemos una C? Porque va a compresión. Si os fijáis, comprime el nudo. Va hacia el nudo, por tanto lo está comprimiendo. Una vez calculado el axil en la barra 11, ya lo único que nos queda en el nudo D es despejar la primera de las ecuaciones, la de fuerzas horizontales, para obtener el axil en la barra 10. Bueno, pues lo pongo aquí. Tendríamos menos N10 menos 4,47, que es el resultado que nos ha dado, por coseno de 26,56. Igual a 0. Despejamos y nos queda N10 igual a 4 kN. Veis que nos ha salido positivo. Por tanto, el sentido que le habíamos dado de tracción es el correcto. Ponemos entonces una T al lado.